Apple, al principio, no era una promesa, era un riesgo absurdo, un error a punto de explotar. Y lo más sorprendente es esto: el Apple I, el mítico primer computador de la compañía, fue tan defectuoso y tan mal planeado que casi destruye la empresa antes de que pudiera siquiera llamarse empresa. No hubo éxito instantáneo, no hubo gloria, no hubo certeza. Lo que sí hubo fue improvisación, deudas, tensiones internas, placas que fallaban, proveedores que no confiaban en ellos, clientes que devolvían el producto y un futuro que parecía derrumbarse, mientras Steve Jobs intentaba vender una máquina que ni siquiera tenía carcasa. Apple no empezó como Apple, empezó como un fracaso silencioso. Y entender esto no solo cambia la historia, cambia completamente la creencia de que las grandes empresas nacen grandes. La mayoría nacen rotas, débiles, defectuosas y solo sobreviven porque alguien se niega a dejarlas morir. Esta es la verdadera historia, la que casi nadie cuenta. Era el 1 de abril de 1976 y en aquel garaje convertido en línea de ensamblaje clandestina, dos jóvenes ingenieros estaban fabricando componentes para una máquina que nadie había pedido, usando dinero que no tenían, para cumplir un plazo que era técnicamente imposible de satisfacer. Aquella noche, sin que ellos lo supieran aún, Apple Computer Inc. estaba más cerca de su extinción total que de convertirse en la corporación que llegaría a ser. El Apple Puriman no era el comienzo triunfal de una leyenda tecnológica. Era un error estratégico de proporciones catastróficas, un acto de ingenuidad táctica comparable a lanzar bombarderos sin blindaje sobre territorio enemigo confiando únicamente en la velocidad y en la suerte. La placa base del Apple Prim medía exactamente 25.4 centímetros de ancho por 30.5 de largo y pesaba 680 gramos cuando estaba completamente ensamblada, un peso engañosamente ligero para un dispositivo cuya fragilidad estructural era directamente proporcional a su complejidad interna. En el corazón del sistema operaba un procesador MOS Technology 6502 corriendo a una frecuencia de reloj de 1023 mmHz, un chip de 8 bits con arquitectura RISC primitiva que costaba $25 en el mercado mayorista, comparado con los $300 del Intel 8080, usado por sus competidores, pero que exigía un ecosistema completo de componentes de soporte para funcionar. Un cristal oscilador de 14.3618 MHz dividido internamente, 8 chips de memoria RAM Mostek MK4096 de 4 kilobits cada uno, que proporcionaban exactamente 4 kilobytes de memoria volátil, un chip de ROM 256 bytes que contenía el monitor de sistema programado por Wozniak y un laberinto de lógica TTL compuesta por chips 74LS series que manejaban la temporización, el direccionamiento de memoria y la interfaz de video. No había controlador de teclado dedicado. La entrada se manejaba mediante un conector Edge de 40 pines que asumía que el usuario conectaría su propio teclado ASCII. No había salida de audio, no había almacenamiento permanente. El video se generaba mediante un circuito ingenioso pero primitivo que producía 40 caracteres por línea en 24 líneas, un total de 960 caracteres monocromáticos que debían visualizarse en un monitor de televisión modificado o en un terminal de video que el usuario debía adquirir por separado. La placa carecía absolutamente de cualquier protección contra sobretensiones, contra inversión de polaridad, contra descargas estáticas. Cada componente estaba soldado directamente sobre el PCB sin sockets de protección, lo que significaba que cualquier fallo de un solo chip requería desoldar y reemplazar componentes con un cautín de punta fina y una paciencia infinita. La fuente de alimentación, un transformador externo capaz de proporcionar PULAD 5V, PULATO 12 bit, 5M y 12 bit, no venía incluida y debía ser construida o adquirida independientemente, con el riesgo perpetuo de que cualquier error en el cableado destruyera instantáneamente el procesador y los chips de memoria. Era un sistema diseñado con la mentalidad de un ingeniero brillante que asumía que todos los usuarios tenían su mismo nivel de conocimiento técnico, su mismo equipo de laboratorio, su misma capacidad para diagnosticar fallos en circuitos digitales con un osciloscopio. Era una máquina desnuda,
vulnerable, casi suicida en su falta de protecciones básicas. La reunión en Byte Shop, ubicado en 2071 Story Road, San José, California, duró exactamente 18 minutos y selló el destino inmediato de Apple Computer. Paul Terrell, propietario de la tienda y uno de los primeros minoristas especializados en microcomputadoras del área de la Bahía, observó la placa desnuda que Steve Jobs había transportado en una caja de cartón sin ninguna protección antiestática mientras escuchaba el discurso de ventas entregado con la intensidad maniática característica de Jobs. Terrell no estaba interesado en placas desnudas. Sus clientes, hobbyistas, ingenieros, primeros adoptadores tecnológicos, querían computadoras completas, ensambladas, funcionales. Pero algo en la demostración, en la simplicidad del diseño de Wozniak, en la audacia del joven de 21 años parado frente a él, hizo que Terrell tomara una decisión que cambiaría la trayectoria de la historia de la computación personal. Te compro 50 unidades, pero las quiero completamente ensambladas y probadas. Pagaré $500 por unidad. Tienes 30 días. Steve Jobs salió de aquella tienda con un pedido por $25.000 y absolutamente ningún plan viable para cumplirlo. Apple Computer, fundada oficialmente apenas el 1 de abril de 1976 con un capital inicial de $1.300, obtenidos de la venta de la furgoneta Volkswagen Type 2 de Jobs y la calculadora programable HP 65 de Wozniak, necesitaba ahora fabricar 50 computadoras que requerían componentes por valor de aproximadamente $15.000, sin tener acceso a crédito bancario, sin historial comercial, sin instalaciones de manufactura, sin control de calidad, sin ninguna de las infraestructuras que una operación de producción electrónica requiere. Jobs había cometido el error táctico fundamental, había aceptado una misión sin tener los recursos para ejecutarla. Era como comprometerse a construir 50 bombarderos sin tener fábrica, sin acceso a aluminio aeronáutico, sin ingenieros de producción, confiando únicamente en el ensamblaje manual en un garaje residencial. La única diferencia era que si fallaban, no morirían tripulaciones, simplemente quebrarían antes de haber comenzado. La solución de Jobs al problema de capital fue tan desesperada como efectiva a corto plazo. Convenció a Kierulf Electronics, un distribuidor de componentes electrónicos en Palo Alto, de extenderles un crédito de 30 días por valor de $15.000 en componentes, usando como garantía el pedido de Byte Shop. Era un acto de fe comercial casi irracional. Kierulf estaba apostando $15.000 a que dos jóvenes sin experiencia en manufactura podrían ensamblar 50 computadoras funcionales en un garaje en menos de 30 días. Jobs y Wozniak convirtieron el garaje de Chris Drive en una línea de ensamblaje primitiva. Wozniak soldaba los componentes críticos, el procesador 6i52, los chips de RAM, la lógica de video, mientras Jobs supervisaba el ensamblaje de componentes pasivos y gestionaba la logística de suministros. Reclutaron a la hermana de Jobs, Patty, y a amigos del Homebrew Computer Club para ayudar en las tareas de soldadura más simples. Trabajaban desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la madrugada, 7 días a la semana, bajo la presión constante de que cada día que pasaba los acercaba más al vencimiento del crédito de Kierulf. Las condiciones eran brutales. El garaje no tenía aire acondicionado y las temperaturas del verano californiano superaban regularmente los 35 grados Celsius, haciendo que el estaño de soldadura se licuara más rápido, pero también incrementando el riesgo de daño térmico a los componentes semiconductores sensibles al calor. No había protocolos de control de calidad más allá de conectar cada placa terminada y verificar que el monitor de sistema de Wozniak arrancara correctamente. No había pruebas de estrés térmico, no había verificación de integridad de las pistas de cobre, no había inspección de calidad de las soldaduras bajo microscopio, simplemente ensamblaban, conectaban, y si la máquina mostraba el prompt de comando característico del monitor ROM, la marcaban como funcional y la empacaban en cajas de cartón corrugado con mínima protección antiestática. En la tercera semana de producción comenzaron a aparecer los primeros fallos sistemáticos. 3 placas mostraban problemas intermitentes
de video causados por soldaduras frías en los chips de memoria RAM. 2 unidades sufrieron daño permanente cuando un técnico conectó la fuente de alimentación con polaridad invertida. Una placa completa fue destruida por descarga estática durante el transporte. La tasa de defectos estaba aproximándose al 10%, una cifra catastrófica para cualquier operación de manufactura, pero especialmente devastadora cuando cada placa defectuosa representaba una pérdida directa de $300 en componentes y mano de obra. El 29 de junio de 1976, después de 60 días de trabajo continuo, Jobs entregó personalmente 50 Apple Prime completamente ensamblados a Paul Terrell en Byte Shop. Terrell inspeccionó las unidades, emitió un cheque por $25,000 y Jobs corrió literalmente, según su propio testimonio posterior, al banco para depositarlo antes de dirigirse inmediatamente a Kierulf Electronics para liquidar la deuda de $15,000 que ahora incluía intereses. Apple Computer sobrevivió por exactamente 2 días de margen. Si Terrell hubiera rechazado las unidades por problemas de calidad, si el banco hubiera retenido el cheque, si Kierulf hubiera exigido pago inmediato 24 horas antes, Apple habría cesado de existir en julio de 1976. Análisis técnico del fracaso estructural. El Apple Prime representaba una filosofía de diseño diametralmente opuesta a la que dominaba el mercado emergente de microcomputadoras en 1976, y esa contradicción filosófica era precisamente lo que lo condenaba al fracaso comercial. El Altair 8800, lanzado por MITS en enero de 1975 y considerado la primera computadora personal exitosa comercialmente, adoptaba una arquitectura modular basada en el bus S100. Una carcasa de aluminio robusta contenía una placa base con 100 pines de expansión que permitían agregar tarjetas de memoria, interfaces de entrada-salida, controladores de disco flexible y otros periféricos mediante un sistema estandarizado que cualquier fabricante tercero podía implementar. El Altair venía con una fuente de alimentación integrada, con panel frontal de switches y LEDs para entrada-salida directa, con un manual técnico de 200 páginas que documentaba cada aspecto del hardware y software. Era pesado, costoso, $600 en kit, 800 ensamblado, pero era un sistema completo y protegido. El IMSAI 8080, lanzado en diciembre de 1975, llevaba esta filosofía más lejos. Carcasa de acero de calibre 18, fuente de alimentación de alta capacidad, panel frontal industrial con switches de palanca metálicos, capacidad de expansión masiva. Ambos sistemas asumían que la computadora personal era una inversión significativa que debía ser durable, expandible, protegida contra el entorno. El Apple Prime, en contraste, era conceptualmente puro pero comercialmente suicida. Era una placa desnuda que asumía que el usuario proveería carcasa, fuente de alimentación, teclado, monitor y toda la infraestructura periférica. Wozniak había diseñado el sistema más elegante técnicamente posible, usando apenas 62 chips donde el Altair requería más de 100. Pero había creado un producto que solo otro ingeniero podría apreciar. La ausencia de carcasa significaba vulnerabilidad total a daño físico, a interferencia electromagnética, a acumulación de polvo conductor en las pistas de cobre. La ausencia de fuente integrada significaba que cada usuario debía construir o adquirir una fuente capaz de proporcionar 4 voltajes regulados simultáneamente, con el riesgo perpetuo de destruir la placa mediante conexión incorrecta. La ausencia de slots de expansión significaba que el Apple Prime era funcionalmente limitado a lo que venía en la placa. No había forma de agregar más memoria, de conectar impresoras, de instalar interfaces de almacenamiento permanente. Era un sistema cerrado, disfrazado de máquina minimalista. Más crítico aún, el Apple Prime carecía de cualquier software, más allá del monitor ROM de 256 bytes. No había BASIC, no había ensamblador, no había sistema operativo. El usuario debía programar en lenguaje máquina, ingresando códigos hexadecimales manualmente, o debía adquirir y cargar desde cinta casete una versión del BASIC que Wozniak estaba aún desarrollando. Comparado con el Altair, que tenía disponible Altair Basic, desarrollado por Microsoft, editores, ensambladores
y un ecosistema creciente de software, el Apple Premier era una plataforma estéril. La decisión de diseño que hacía al Apple Primo técnicamente elegante era exactamente la decisión que lo hacía comercialmente inviable. De las aproximadamente 200 unidades del Apple Premier fabricadas entre abril y diciembre de 1976, menos de 175 fueron vendidas efectivamente, y de esas, al menos 25 fueron devueltas por fallos de hardware o insatisfacción del cliente. Las ventas directas de Apple Computer, más allá del pedido inicial de ByteShop, fueron devastadoramente lentas. Entre julio y septiembre de 1976 vendieron exactamente 19 unidades, mediante demostraciones en el Homebrew Computer Club y ventas directas a conocidos. El precio de venta al público, de $666.66, elegido por Jobs, por razones puramente estéticas y de marketing, era comparable al del Altair, pero ofrecía dramáticamente menos funcionalidad, y el mercado respondió con indiferencia. Los primeros compradores comenzaron a reportar problemas sistemáticos, sobrecalentamiento de los chips de memoria RAM, cuando la placa operaba en ambientes sin ventilación adecuada, causando crashes aleatorios del sistema, interferencia de radiofrecuencia que hacía que la señal de video se corrompiera en monitores de televisión estándar, fallas de soldadura que se manifestaban después de semanas de operación térmica cíclica, incompatibilidades con ciertos modelos de fuentes de alimentación que causaban voltajes inestables. Wozniak pasaba horas al teléfono proporcionando soporte técnico gratuito, diagnosticando problemas, enviando chips de reemplazo por correo. No había red de distribuidores, no había centros de servicio autorizados, no había manuales de usuario, más allá de una hoja mimeografiada de 2 páginas con instrucciones básicas de conexión. Cada Apple Premier vendido representaba potencialmente docenas de horas de soporte postventa no remunerado. La situación financiera de Apple Computer en octubre de 1976 era precaria. Habían generado aproximadamente $115.000 en ingresos brutos, pero los costos de componentes, manufactura, overhead y soporte técnico habían consumido casi el 70% de esos ingresos. Tenían menos de $40.000 en capital operativo y ninguna perspectiva clara de crecimiento. El Apple Radio no estaba generando el flujo de efectivo necesario para sostener la operación y ciertamente no estaba generando el capital para desarrollar un producto sucesor. Jobs y Wozniak enfrentaban una realidad brutal. Habían creado un producto técnicamente innovador que el mercado no quería. Estaban atrapados en un limbo estratégico donde continuar fabricando el Apple One significaba sangrar lentamente hasta la bancarrota, pero no tenían recursos para desarrollar algo mejor. La empresa, que sería valuada en $3 billones 4 décadas después, estaba en el invierno de 1976 a menos de 6 meses de extinción total. El fracaso del Apple Premier obligó a una reevaluación completa de filosofía de producto, y esa reevaluación produjo el Apple II, una máquina que era en todos los aspectos la antítesis del Apple Premier. Donde el Apple Premier era una placa desnuda, el Apple II tendría una carcasa de plástico inyectado color beige diseñada por Jerry Manock, elegante, protectora, con ventilación térmica integrada. Donde el Apple Premier SNES carecía de fuente de alimentación, el Apple II integraría una fuente switching de diseño revolucionario desarrollada por Rod Holt, eficiente, compacta, capaz de manejar las demandas térmicas de un sistema expandido. Donde el Apple Premier requería monitor externo, el Apple II tendría salida de video compuesto y capacidad de generar gráficos en color mediante un circuito ingenioso que explotaba las características del estándar NTSC. Donde el Apple Premier carecía de slots de expansión, el Apple II tendría 8 slots conformes al bus Apple II, que permitirían expansión ilimitada. Donde el Apple Pulva venía sin software, el Apple II incluiría Integer Basic en ROM, disponible inmediatamente al encender. Donde el Apple Video se ensamblaba manualmente en un garaje, el Apple II se fabricaría en una línea de producción profesional con control de calidad riguroso. El Apple II representaba todo lo que Jobs y Wozniak
Habían aprendido del fracaso del Apple Prime, que los usuarios no querían componentes, querían soluciones, que la elegancia técnica era irrelevante si el producto no era usable, que un sistema cerrado disfrazado de minimalista era peor que un sistema abiertamente diseñado para expansión, que el mercado de computadoras personales no era un mercado de hobbyistas que disfrutaban construir sistemas desde componentes discretos, sino un mercado emergente de profesionales, educadores, familias y negocios que querían herramientas funcionales inmediatamente. El desarrollo del Apple II requirió capital que Apple Computer no tenía, lo que forzó a Jobs a buscar inversión externa. En enero de 1977, Mike Markkula, ex ejecutivo de Intel con capital significativo de opciones sobre acciones, invirtió $250.000 en Apple Computer a cambio de un 30% de la empresa, proporcionando el capital operativo para manufacturar el Apple II profesionalmente. Sin el fracaso del Apple Primi, sin la experiencia brutal de casi quebrar en 1976, Jobs nunca habría aceptado diluir su participación accionaria. El fracaso del Apple Primu no solo enseñó a Apple qué hacer, les enseñó qué estaban dispuestos a sacrificar para sobrevivir. En retrospectiva, el Apple Primulate no estaba mal diseñado en términos absolutos. Era una obra maestra de ingeniería minimalista, un ejercicio de elegancia técnica donde cada chip, cada circuito, cada línea de código servía un propósito esencial sin redundancia. Wozniak había creado la computadora personal más eficiente posible con la tecnología disponible en 1976, usando un tercio de los componentes que requerían diseños competidores, ejecutando código más rápido, consumiendo menos energía, pero estaba diseñado para una guerra que Apple no comprendía que no estaba peleando. Wozniak diseñó el Apple Puma para impresionar a otros ingenieros en el Homebrew Computer Club para demostrar que era posible construir una computadora completa con mínimos componentes, para probar que el 655-2 podía rivalizar con el 880. Diseñó una máquina para ganar debates técnicos en reuniones de hobbyistas. El mercado no quería ganar debates técnicos. El mercado quería escribir cartas, gestionar inventarios, enseñar a niños a programar, jugar videojuegos. El mercado quería herramientas, no teoremas de ingeniería. Apple casi murió en 1976 porque confundió brillantez técnica con viabilidad comercial, porque asumió que el mundo valoraría la elegancia de un diseño minimalista tanto como ellos la valoraban. Aprendieron, al borde del colapso financiero total, que sobrevivir como empresa requería sacrificar pureza conceptual en favor de utilidad práctica, que un producto inferior técnicamente pero superior funcionalmente siempre dominaría el mercado sobre una obra maestra inaccesible. El Apple Priming fue el precio de esa educación. 200 placas desnudas, vulnerables, obsoletas antes de completar su ciclo de producción, vendidas a ingenieros que las apreciaban como arte, pero las usaban como herramientas inadecuadas. Hoy, esas placas son reliquias veneradas, subastadas por cientos de miles de dólares, exhibidas en museos de tecnología, estudiadas por historiadores. Pero en 1976 eran simplemente los restos de un error estratégico que casi destruye Apple Computer antes de que tuviera la oportunidad de cambiar el mundo. El Apple Puri no fue el comienzo de la leyenda, fue el fracaso que hizo la leyenda posible.